Bienvenidos. Hoy hablaremos de tecnología educativa y proceso de democratización. La democratización es el proceso por el cual se incorporan características fundamentales de la democracia a una organización. Siempre que nos posicionamos positivamente sobre la necesidad de que exista un proceso de democratización en una organización, damos por sentado que con anterioridad al mismo, esta no fue democrática. Debemos entender a la democracia más allá de las funciones electorales representativas de gobierno y asumirla como una forma de vida equitativa entre todos los miembros de una sociedad. Nuestras sociedades son una compleja red de relaciones conectadas por un frágil pacto social basado en un patrimonio común de experiencias, conocimientos y costumbres. Las personas interactuamos en el medio social producto de que somos sujetos en relación, asociados a infinidad de relaciones con entornos sociales diferentes que forman nuestro propio ecosistema. Así es que una persona habita un ecosistema social donde influye y es influido por él mismo. Los grados de influencia son variables, por lo que Bronfenbrenner plantea la mirada ecosistémica de la sociedad, identificando los espacios de interacción, separando los diferentes subsistemas en donde interactúa la persona. Un primer nivel llamado microsistema se refiere al espacio cercano, inmediato y directo de las relaciones, es decir, los vínculos con la familia, el grupo de pares, los compañeros, entre otros. Un segundo nivel sistémico, llamado mesosistema, se refiere a los espacios donde la persona participa, las relaciones establecidas, los roles asociados y las interacciones producto de vínculos entre diversos microsistemas. El tercer espacio sistémico es llamado exosistema, en el cual aparece la influencia de los gobiernos, las leyes, la religión, los medios de comunicación tradicionales, el sistema educativo y este es un nivel de influencia directa sobre los microsistemas. Para finalizar, el más amplio de los espacios sistémicos es el macrosistema, el cual refiere a la cultura y el sistema de valores apropiado por las subculturas que la conforman. Eh, por lo tanto, definen las características particulares de los sistemas. La persona siente sobre sí la poderosa influencia de los sistemas más amplios, mientras que hacia estos su influencia disminuye drásticamente. En esta mirada ecosistémica, las nuevas tecnologías aportan un elemento disruptor, las redes sociales. Estas permiten a la persona obtener una herramienta que amplía las posibilidades de influencia en otros espacios sistémicos, ya que permite asociarse con otras personas en alianzas temporales con una finalidad puntual. La química nos permite dialogar con el concepto de Foucault, de poder, ya que como el propio Foucault plantea, el poder no se posee, se ejerce, es producto de las relaciones, lo que podríamos entender como las relaciones de interacción e influencia entre los subsistemas del modelo ecológico. Invitamos a entender que las relaciones de poder que se ejercen se dan dentro del sistema ecológico y son estas las que generan el intercambio de elementos de relación que se asumen en una sociedad. Para definir el ejercicio del poder es importante salirse de la caricaturización personificada en un grupo de individuos que toman las decisiones sobre la vida, las relaciones y los cuerpos, sino que son las propias relaciones de poder que en su búsqueda de ejercicio definen los dispositivos sociales, las instituciones, con el objetivo de establecer las formas socialmente válidas de ser, sentir, hacer y pensar. Así también, las relaciones de poder intentan generar satisfactores de las necesidades sociales y solucionar los problemas y conflictos que se desarrollan en las mismas. Para esto existe la tecnología, otros tipos de dispositivos sociales que se crean a partir del conocimiento acumulado y el acervo cultural, generando herramientas que intervienen en la realidad social de diferente manera. Con las herramientas y a través de las instituciones, las personas construyen su subjetividad, esto es, las formas de ser, hacer, pensar y sentir que están directamente asociadas al ejercicio del poder en determinada sociedad, ya que es a través de estos donde se materializa el poder. Ahora bien, la escuela es una institución que desde la modernidad se ha consolidado como uno de los dispositivos más importantes de la sociedad, pero su finalidad institucional ha variado según el modelo social y su contexto sociohistórico. En nuestro país, Uruguay, la escuela tiene un rol fundamental en el proceso de modernización. 40 años después de la constitución de la República, las clases dominantes veían imprescindible la necesidad de contar con una institución educativa que permitiera cubrir las demandas de modernización.
lograr disciplinar a los futuros trabajadores y ciudadanos desde un marco valorativo capaz de lograr dejar atrás comportamientos bárbaros, al decir de Barran, concretando paulatinamente un proceso civilizatorio. El referente intelectual ineludible de este proceso es José Pedro Varela, quien lideró una reforma modernizadora de la educación bajo 4 pilares: universalidad, gratuidad, obligatoriedad y laicidad. Estas bases evidentemente se pueden relacionar con un proceso democratizador. La universalidad para alcanzar a todos, la gratuidad para eliminar las barreras en el acceso, la obligatoriedad para asegurarlo y la laicidad para permitir la creación de un espacio simbólico capaz de superar y de separar los procesos de ejercicio de poder de la propia Iglesia Católica, aunque esto no sea hasta entrado el siglo XX, que tiene una sensibilidad bárbara, e introducir los medios para crear una nueva sensibilidad que venía de la mano de este Estado moderno. En esta primera etapa de la escuela como política de Estado en nuestro país, la clara finalidad de disciplinamiento y alfabetización no necesitaba una estructura institucional democrática. Las prioridades eran generar las condiciones para el desarrollo económico y político a través de una institución de sensibilidad civilizatoria. A partir de la inauguración del puerto de Montevideo en 1909, se comienza a recibir una variedad de inmigrantes, principalmente provenientes de los países europeos, que en poco tiempo constituyen casi un quinto de la población del país. Al mismo tiempo, el desarrollo económico y político del Uruguay del primer cuarto del siglo XX permitió avanzar sobre el proceso de secularización del Estado, estableciendo una marcada laicidad escolar dentro del espacio educativo de la administración pública. En esos momentos se pone el acento sobre la finalidad de la institución educativa, pasando el objetivo principal de la modernización a la identidad nacional, donde un Estado receptor de inmigrantes de diversos orígenes debe ser capaz de generar las condiciones materiales para adaptar rápidamente a la vida cotidiana a los nuevos integrantes, arropándolos con un manto de nacionalidad en construcción que los incluye para bien del progreso. En estos momentos la escuela crece en número de estudiantes, ya que para 1943 se había pasado de 50.000 a 245.000 estudiantes, así como también el analfabetismo, que había pasado del 35%, pasa al 10% en 50 años. Pero tampoco en estos momentos el objetivo de la institución escolar fue la democratización de sus estructuras. Puertas adentro, la escuela continuaba actuando con métodos poco democráticos. Las posteriores reformas estuvieron centradas en la extensión del tiempo pedagógico, sumadas a retoques curriculares que responden a las demandas de una sociedad de control, donde la institución es un espacio en donde ejercer el control sobre la población juvenil, aumentando los horarios de institucionalización, quizás resumidos en la frase de su principal impulsor, el profesor Germán Rama, en el Parlamento uruguayo, donde dijo: si no construimos más escuelas, construiremos más cárceles. En el año 2006, en un hecho sin precedentes para la región, el Estado uruguayo convocó a la participación popular de cara al primer Congreso Nacional de Educación. Se realizó una invitación democrática de participación a todos los ciudadanos interesados en asistir a una serie de eventos preparatorios del Congreso Nacional, donde se podían llevar las propuestas que se considerasen relevantes. Más allá de los cuestionamientos sobre la pertinencia y las competencias de los participantes, el resultado fue la realización del Congreso Nacional de Educación Maestro Julio Castro. En él se sentaron los lineamientos para la discusión parlamentaria sobre las transformaciones que la educación necesitaba. Desde un primer momento quedó claro que existía un claro componente democrático en la construcción colectiva de una ley que permitiera una educación profunda, inclusiva y democrática. Aprobada la Ley General de Educación, la 18.437, se establecen algunos artículos que nos permiten soñar con una reforma democrática de la escuela. En el comienzo de esta ley se establecen las definiciones que orientan la construcción de la misma y por tanto establecen los pilares ideológicos.
El primer artículo que menciona la ley define que el Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. Este artículo entiende la educación como un derecho humano fundamental, presenta una definición que abarca los conceptos de calidad, educación para toda la vida, define el carácter permanente de la formación académica y a la vez permite la convergencia de planes y programas para asegurar la trayectoria educativa y asegurar su continuidad. El segundo artículo, que define a la educación como un bien público y social, por tanto, entiende que el alcance de los resultados de la educación son beneficiosos para todo el conjunto de la sociedad. Y el tercer artículo establece que la educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada. Por tanto, entiende a la persona como un sujeto social en relación, el cual recibirá de la educación las herramientas para poder desarrollar una vida activa. La Ley General de Educación de 2009 presenta 6 principios rectores de la misma a nivel público y privado: universalidad, obligatoriedad, diversidad e inclusión, participación, libertad de enseñanza y libertad de cátedra. Se suman a estos unos principios que serían exclusivos para la educación pública: gratuidad, laicidad e igualdad de oportunidades. Esta serie de principios definen un intento por establecer una institucionalidad educativa democrática, ya que no solo intenta garantizar el acceso, sino que es una herramienta legal para asumir la equidad, presentando oportunidades de calidad para toda la población. A su vez, promueve la libertad profesional que asegure la búsqueda constante de los docentes para lograr las mejores formas y contenidos que garanticen la calidad educativa. Por último, la participación es un principio absolutamente democrático donde el educando debe ser sujeto activo y su proceso de aprendizaje debe ser promovido a través de metodologías que favorezcan la formación ciudadana y su autonomía. La conformación de los órganos de gobierno de la educación son potenciados en sus facultades democráticas al ampliar la participación de diferentes grupos de interés. Al mismo tiempo, se establece el lineamiento de responsabilizar a la ANEP en garantizar la participación democrática en toda la organización. Las menciones al principio de participación están presentes en todo el documento, en especial en el apartado de los derechos y deberes del estudiante y su familia, donde están consagradas algunas facultades como el derecho a reunión y agremiación dentro del centro, opinar y proponer a las autoridades del centro o los propios consejos de educación. Pero por sobre todas las cosas, la ley define la creación de los consejos de participación, donde los estudiantes, educadores, ciudadanos y familias tienen el derecho consagrado a ser parte de los lineamientos educativos y de gestión que se establecen en el centro, amparados en el artículo 76 de la propia ley, que dice: en todo centro educativo público de educación inicial, primaria, media básica y media superior y educación técnico-profesional funcionará un consejo de participación integrado por estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad. El artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos plantea que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El derecho a la educación se trata de un derecho humano que todas las personas, independientemente de su edad, sexo o condición social, pueden exigir. Por lo tanto, no limita a determinada etapa de la vida, sino a la existencia completa del ser humano. Entonces, es evidente que además de ser una garantía individual, es un derecho social. Su máxima expresión es en el ejercicio de su ciudadanía. Por eso es fundamental restituir el sentido sustancial de la educación, vinculado a desarrollar la dignidad humana. Entonces, ¿cómo definimos la educación democrática? ¿Qué características fundamentales debe tener la educación para lograr una educación realmente democrática? Para nosotros hay 4 dimensiones que consideramos fundamentales: la accesibilidad, la equidad, la libertad y participación. Accesibilidad.
Las instituciones y programas deben ser accesibles para todos, sin discriminación. La accesibilidad abarca diferentes dimensiones que se interrelacionan. No discriminación. La educación debe ser accesible para todos, especialmente para aquellos grupos vulnerables de hecho y de derecho. Accesibilidad material. La educación debe ser asequible materialmente. Esto abarca la localización geográfica o la posibilidad de acceder a programas a distancia. Accesibilidad económica. Debe estar al alcance de todos. Es fundamental facilitar el acceso a la educación, por lo tanto, esta dimensión se centra en que la educación debe ser gratuita. El sistema no debe ser discriminatorio y se deben adoptar medidas positivas para incluir a los más necesitados, a las poblaciones más vulnerables. Muñoz plantea interrogantes muy interesantes. Retomemos algunas de sus cuestiones, ya que nos invitan a reflexionar. ¿La educación actual es accesible a todos sin discriminación? ¿Cuáles son las medidas que se adoptan para llegar a la población más vulnerable? ¿Cuáles son los obstáculos económicos, jurídicos, administrativos que impiden el acceso a la educación? ¿La educación es realmente y está realmente al alcance de todos? Actualmente existen notorios problemas en el acceso a la educación en diferentes aspectos. La gratuidad, la igualdad de acceso, la atención a la diversidad, el acceso sin distinción de etnias ni de género. Equidad. Otro componente esencial es la equidad. De la Cruz plantea que tratar igual a los desiguales promueve la desigualdad. Por ello surge la necesidad de instrumentar acciones compensatorias que rebasen la simple igualdad para dar más a quienes menos tienen. La equidad se diferencia de la igualdad en el sentido de que ejerce una acción compensadora, conceptualmente superior, ya que compensa la desigualdad. Es necesario tener en consideración que abordar la equidad educativa demanda llevar adelante un enfoque sistémico. Por lo tanto, es necesario articular programas sociales y fortalecer culturalmente a los que lo requieran. Otro componente fundamental en la educación es la libertad. Diversos informes presentados por UNESCO sostienen que la educación es una cuestión de libertad y que no educamos a las personas para que sean libres, sino que educamos a personas libres para que sepan ejercer su libertad. Definiremos a la libertad como un componente social fundamental que hace referencia a uno de los vínculos libres de dominación y de subordinación, a los derechos civiles, políticos y sociales que garantizan la superación de la dependencia en relación con la necesidad o la imposición del poder u otras estructuras sociales. Mauro y Sedano sostienen que el verdadero crecimiento de un sistema educativo no es cuando solamente crece en dimensiones y en importancia, sino también cuando crece en libertad. Para ello es fundamental la participación de la comunidad y la familia en la toma de decisiones. La participación social es un componente fundamental. Es una condición imprescindible para promover la transformación social y es una forma de legitimar la democracia. En el ámbito educativo es posible definir tres contextos: el contexto político de gobierno de los centros, el contexto académico y el contexto comunitario extraescolar. El modelo de participación estudiantil busca que los alumnos se involucren más en el proceso de su propia formación, que asuman responsabilidades y que aprendan a tomar decisiones. Es de vital importancia que la sociedad comprenda el valor educativo de la participación, ya que es un proceso de aprendizaje, un medio de formación. La participación mejora la calidad de las decisiones y la satisfacción del alumnado y reduce la resistencia al cambio y el absentismo. Una escuela de calidad debe incluir a la participación educativa como uno de sus pilares fundamentales. Es un proceso en el que se promueven valores, se desarrollan actitudes, se regulan procedimientos y se aprenden estrategias. Para que estos procesos tengan lugar es necesario que se faciliten desde los espacios educativos. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la participación de la comunidad, de las familias y de los propios estudiantes. La educación es un pilar fundamental para alcanzar una cultura democrática, la paz, la convivencia y el desenvolvimiento personal. El uso de recursos tecnológicos en educación promueven la inclusión educativa para alcanzar una educación para todos y sin exclusión de nadie. Si soñamos con la construcción de una cultura democrática, necesitamos una escuela democrática.
Y la tecnología educativa nos va a permitir desarrollar redes, ampliar las posibilidades formativas de los estudiantes, eliminar las barreras de distancia y de dificultades, pero para eso necesitamos la construcción de estrategias que nos permitan acercar la educación a las personas, facilitar el acceso al capital cultural, y para eso la construcción de una escuela democrática requiere del compromiso de todos.